Un saludo a todos los que nos están viendo por internet. Muy bien, pues hoy quiero compartir una palabra de Dios. Si me acompaña a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, y no sé cuántos recuerdan que hace 8 días compartimos del Getsemaní. ¿Sí recuerda que hablamos del Getsemaní, los que estuvieron aquí? Y una palabra impactante, y dice la palabra del Señor. Precisamente ahí en la palabra del Señor dice que todas las tinieblas y los poderes les fueron entregados en ese momento a ese tipo de personas para que hicieran lo que tenían que hacer. Y esa noche que predicamos del Getsemaní, no sé cuántos en la madrugada se dieron cuenta de lo que sucedió. Entonces algunos sí se dieron cuenta de lo que sucedió en la madrugada de ese jueves que yo prediqué precisamente de lo del Getsemaní. Y estábamos en la semana, el lunes en la casa, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos quedamos viendo varios acontecimientos que estaban sucediendo durante el día, y le dije, va a volver a temblar, va a volver a temblar. Y al día siguiente volvió a temblar. Y algunos hermanos dicen, ¿por qué no nos habla por teléfono o nos pone un correo? Le digo, porque no se trata de alarmar a nadie, ¿verdad? Si no, la gente se alarmaría. Pero los hijos de Dios son guardados. ¿Cuántos dicen amén? Los que aman a Dios y los que siguen a Dios, no tenga temor de los temblores. Ayer tembló otra vez y en la noche nos agarró el temblor, y yo la verdad, no sé cuántos tal vez lo percibieron, pero yo la verdad no lo percibí en la noche. Entonces Dios guarda a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe tener su conciencia tranquila, su corazón en paz. Si usted ama a Dios y está en los caminos del Señor y usted es obediente a la voz de Dios, créame que Dios lo va a bendecir. Usted no tenga temor, usted tenga la seguridad que Dios lo va a respaldar en todo momento. Muy bien, entonces la semana pasada hablamos del Getsemaní, y yo quiero volver a tomar solamente un versículo, solo un versículo del cual podemos sacar 5 predicaciones. Y es un versículo donde muchos tal vez no han podido predicar, pero ahí está la obra del Señor Jesucristo, el gran modelo a seguir. En el versículo 11, si leemos desde el versículo 10, Juan capítulo 18, versículo 10, dice la palabra del Señor: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Amén. Solo ese versículo, solo en ese versículo nosotros vamos a encontrar, hermano, la obra del Señor completa. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos dé gracia, Dios nos dé revelación, que Dios nos enseñe la palabra de Él. El tema de hoy se llama propósito, vocación y convicción. Lo voy a repetir: propósito, vocación y convicción, que es las señales de los que son verdaderamente hijos de Dios. Estas son las señales de los que son verdaderamente hijos de Dios. Y en este momento nosotros vemos, ya platicamos la semana pasada de todo este evento que sucedió, de esta maquinaria de las tinieblas que se volcó sobre el Señor Jesús mientras Él estaba orando en el Getsemaní, mientras su sudor eran como gotas de sangre. Nosotros ya lo estudiamos, ya lo vimos, pero cuando se dio ya el momento, una vez que los ángeles vinieron a fortalecer al Señor Jesús, hermano, entonces Él se levantó y Él mismo fue a buscar a los que venían por Él. Y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Con Él hablan. Y ellos siguieron buscando, y les dijo el Señor: ¿a quién buscáis? Al Señor Jesús. Ya les dije que yo soy, con Él hablan. Hagan lo que tienen que hacer. El Señor Jesús, una vez fortalecido, una vez alimentado, una vez lleno de la presencia, una vez que pasó esa situación de angustia y que fue, hermano, visitado por ángeles, hermano, Él se levantó y Él mismo, oiga esto, todo hijo de Dios debe de ir a buscar su destino.
Por eso el tema de hoy se llama propósito, vocación y convicción, porque en este versículo vemos la obra del Señor, pero no solo la obra del Señor, sino lo que nos ha encomendado a nosotros. En este versículo, que lo voy a volver a leer, nosotros podemos ver estos 3 puntos del Señor. Vamos a leer de nuevo el versículo 10. Entonces Simón Pedro, estoy en Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber, Pedro? Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo tengo que pasar ese trago, por muy amargo que sea, por muy difícil que sea la situación. Pedro, yo tengo que pasar por ahí. Por eso la obra del Señor Jesús completa la vemos en este versículo del propósito, la vocación y la convicción del Señor Jesús. Y cuando Él se fue, nos dejó esta tarea a nosotros también. Lo que Él estaba enseñando, hermano, era un testimonio a sus discípulos, que a pesar de que Él ya iba directo a la muerte, Él hasta el último momento tenía que hacer un milagro creativo. Y el Señor Jesús, usted lo conoce en Lucas, tomó la oreja y se la puso en su lugar a este hombre. Se la colocó y le dijo: no, Pedro, porque el que espada mata, a espada muere. Y nosotros no hemos venido a esto. Y le dijo el Señor a Judas: amigo, hetairo. Acuérdese que ahí la palabra amigo es hetairo, falso amigo. Haz lo que tienes que hacer, porque los hetairos son traidores, ¿sabe usted? ¿Verdad que sí? Ya vimos ese estudio, ese tema de los hetairos. Solamente 3 veces la palabra amigo en el griego se dice hetairo. Y hetairo es el grupo de un clan, una camarada o de un sindicato, son solamente conocidos. Un hetairo es un falso amigo. Y le dice: amigo, haz lo que tienes que hacer. El mismo Señor Jesús se entregó, les dijo: vienen conmigo con palos, con cadenas, como si yo fuera un ladrón. ¿Cuántas veces prediqué en las sinagogas y nunca me apresaron, nunca me dijeron nada? Y ahora vienen conmigo como si yo fuera un ladrón, como si yo fuera un pillo. Hagan lo que tienen que hacer. Pedro, mete tu vaina. Y el Señor Jesús hizo todo eso para que aquellos se dispersaran, se pudieran ir, y el Señor Jesús se quedó solo. ¿Sabe que un verdadero hijo de Dios se va a quedar solo en los momentos más difíciles de su vida? ¿O creo que no me escuchó? Usted lo debe de saber, para que usted no diga: no encuentro al pastor, ¿dónde estará su teléfono? Yo ahora que lo necesito. No. Usted necesita a Jesús en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber momentos en su vida que usted los va a tener que pasar solo. No va a estar papá, no va a estar mamá. Por eso la obra del Señor, hasta el último momento, haciendo el Señor un milagro creativo, dando testimonio. Y le dijo: Pedro, para eso vine. Yo a eso vine. Y entonces nosotros debemos de saber que el Señor Jesús, número 1, tuvo un propósito al venir. Pero aquí lo interesante, hermano, es que el Señor Jesús les estaba dando testimonio a ellos de lo que más adelante ellos también tenían que hacer. No sé cuántos hijos de Dios, no me diga amén, realmente hijos de Dios hay aquí, pero verdaderamente hijos de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, usted debe de saber esta tarde que Dios lo mandó a la tierra con un propósito. Número 2, que Dios le puso a usted una vocación. Y yo le quiero preguntar esta tarde: ¿cuál es la vocación de usted? Y número 3, que Dios tiene que ponerle a usted una convicción. Usted debe de tener una convicción en su vida. Y hay que conocer, hermano, qué es propósito, qué es vocación y qué es convicción. Por eso yo le decía, aquí al menos hay 3 temas. Con el puro propósito nos podemos ir. Yo le quiero preguntar esta tarde a los que son de Argentina,
a los que son de Colombia, a los que son de México, a los que son de Guatemala, a los que son de la colonia de Tepito, a los que vienen de Iztapalapa, a los que vienen de La Guerrero, de donde sea. Yo le quiero preguntar esta tarde, ¿cuál es el propósito de usted? Solamente le quiero preguntar esto: ¿cuál es el propósito de usted estar en este lugar? ¿Cuál es el propósito? Judas tenía un propósito y todos lo conocemos. El Señor Jesús le dijo: de los que me diste solamente uno se perdió, el hijo de perdición, pero ese ya venía perdido cuando llegó. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de usted? Debemos de entender qué es propósito. La palabra propósito, hermano, si me acompaña, Salmo 138, versículo 8, no sé si lo podamos poner para los que no traen Biblia aquí en la pantalla, por favor. Alejandro, si lo tienen, levántame la mano. Gloria a Dios. Salmo 138, versículo 8. Bueno, vamos a buscarlo mejor acá nosotros. Más rápido. Dice la palabra del Señor: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ese versículo es para usted, porque usted es obra del Señor. Y el salmista está diciéndole a Dios: no abandones la obra de tus manos. Propósito hay, yo estoy en tus manos. Sabe que la obra del Señor Jesús ahí con Malco, se llamaba Malco este hombre al cual le quitaron la oreja, y el nombre de Malco usted nada más lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. ¿Sabe que Malco está representando la humanidad? Malco representa a aquel que atacó a Jesús, al ser humano. Era el siervo del sumo sacerdote y fue con toda clase de prepotencia, majaderías, fue con palos, con cadenas, con la corte romana para prender al Señor Jesús. Entonces seguramente cuando encontró al Señor Jesús no le habló con flores, no le dijo: Jesucito, vengo por ti. Le ha de haber dicho: hijo de tal por cual, desgraciado, infeliz, con una serie de palabrotas, ¿verdad? Y se le fue encima. Por eso es que Pedro sacó la espada y se la voló. Y aquel se quedó atónito, porque el ser humano, hermano, muchas veces cuando no conoce a Jesús, cuando no conoce a Dios, es agresivo y se va con todo contra Jesús. Y Dios, hermano, mire, bendiciendo Dios a su agresor. No sé cuántos de aquí Dios tenga un propósito con ustedes. Seguro Dios tiene un propósito con ustedes, porque Dios lo va a poner con sus agresores, con el que tanto daño le ha hecho, con el que tanto lo ha lastimado, el que ha hablado mal de usted, el que le ha robado dinero, el que ha blasfemado. Y todavía encima de eso, después de que el Señor hizo un milagro, porque le pegó la oreja, yo quisiera preguntar, ¿cuál sería la actitud de Malco cuando se vio sin una oreja, sangrado? ¿Se imagina el dolor? ¿Se imagina? Y que el Señor Jesús en ese momento recogiera la oreja y lo sanara, y todavía Malco lo arresta, porque va a haber gente que todavía a usted le haga bendición y todavía con todo y la bendición se van a portar como unos ingratos. ¿Está usted dispuesto? Porque en este versículo vemos nosotros el modelo, la majestad y la obra de Dios y lo que encomendó para los siervos del Señor. No sé cuántos de aquí sean siervos del Señor. Levante su mano los que son siervos. ¿Estaría usted dispuesto a bendecir no solamente a su amigo, sino a su enemigo? Y que después de que sepa usted que lo va a bendecir, usted todavía sepa que lo va a seguir traicionando. Es fácil decir amén, ¿eh? Es fácil decir amén sentado,
Pero si usted está diciendo amén, usted le está diciendo: Dios, pruébame. Gloria a Dios. ¿Sigue habiendo amenes? Pruébame, le está diciendo usted a Dios. Entonces dice Salmo 138:8: no abandones la obra de tus manos, porque hay un propósito de Dios en tu vida. Mire, la palabra propósito en hebreo y en griego significa cumplir, determinar, perfeccionar, determinar. Quiere decir que si usted es una persona con propósito de Dios, Dios tiene que cumplir en usted el propósito por el cual Dios lo mandó a esta tierra. El Señor Jesús no solamente perdonó a Malco, lo bendijo, le hizo un milagro, y todavía el Señor Jesús se dejó arrestar. Yo creo que el otro no sabía ni qué hacer en ese momento, y los que lo tenían que aprender se quedaron así, como diciendo, dijeran en Argentina: che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos pues? ¿Y ahora? Se quedaron, y el Señor Jesús: hagan lo que tienen que hacer. En cuanto el Señor Jesús les extendió las manos, ellos le cayeron a palos, patadas, lo escupieron, le jalaron el cabello, le rompieron la túnica, lo llevaron arrastrando, lo golpearon, le quebraron la nariz, le rompieron el labio. Hermano, a pesar de estar viendo lo que vieron, y a pesar de que el Señor Jesús se dejó, porque ese es el pensamiento, la forma de actuar de la humanidad. El ser humano, dice la palabra de Dios en Jeremías, el corazón del hombre es incurable. Voltee y dígale al hermano que tiene al lado: ¿ya oíste que tu corazón es incurable? Y eso usted lo debe de conocer. ¿Sabe por qué? Porque una persona que diga: no, no, Señor, yo nunca jamás, yo cómo crees, Señor, que te haría esto después de lo que tú me hiciste, después de lo que tú me has dado, después de lo que me has bendecido, ¿cómo crees, Señor, que yo te voy a hacer esto? Voltea a ver al hermano que tiene al lado y dígale: el corazón del hombre es incurable. ¿No acaso Pedro le acababa de decir: Señor, yo nunca te negaré? Y dice la palabra que no solo Pedro, todos lo negaron. Y cuando vieron que le cayeron a palos al Señor Jesús, esos discípulos: vámonos, que se quede solo. Porque un hijo de Dios con propósito lo van a dejar solo. El Señor Jesús dijo: si ha de pasar esta copa, le dijo a Pedro: Pedro, ¿acaso no he de beber esta copa que el Padre ha puesto delante de mí? La tengo que beber. Tiene que pasar. Porque cuando Dios tiene un propósito en la persona, tiene que pasar. Porque Dios ha determinado hacer la obra con usted. Y si usted hoy le dice a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a pasar la copa, levante su mano los que digan: yo estoy dispuesto. Porque hay que pasarla. Nada más nunca le diga a Dios ¿por qué? Porque ese es el problema de la humanidad, que muchas veces decimos: y Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y no se acuerda que usted está levantando la mano y dijo: Señor, yo he de beber la copa, tengo que pasarla. ¿Acaso no sabe lo que sucedió después con cada uno de los apóstoles? Cuando estos vieron lo que Jesús hizo, sabiendo Jesús que lo llevaban a la muerte, al matadero, siendo inocente, aquellos han de haber dicho: no, vámonos. Si Jesús lo sabía y no se quiere defender, allá él, pero nosotros, pies para qué los quiero, vamos a poner tierra de por medio. Y se echaron a correr. Pero mire, el apóstol Pedro, aquel que lo negó 3 veces, terminó siendo su deleite predicar la palabra de Dios. Aquel que negó al Señor Jesús, aquel que tanto lo regañaron, aquel que sacó la espada y lo reprendió al Señor, aquel que le dijo al Señor: apártate de mí, Satanás. Pedro terminó, hermano, siendo crucificado igual que el Señor Jesús, pero de cabeza, igual. Oiga esto, por favor, no se espante. ¿Cuántos azotes le dieron al Señor Jesús? ¿Sí sabe usted o no?
La Biblia dice que le dieron 40 menos 1, 39 azotes. ¿Y usted sabe cómo se daban los azotes? No como está en la película, ¿verdad? Que usted ve. Dice que 13 azotes eran metidos en la espalda, 13 azotes en un hombro y 13 azotes en otro hombro. Eran 39 azotes. Quiere decir esto, 13, 13 y 13 son 39. Le tuvieron que meter al Señor Jesús el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, toda la ley, porque son 39 libros desde Génesis hasta Malaquías, 39 azotes. Toda la ley se la metieron al Señor Jesús. Él cargó con todo el peso de la ley. 40 azotes menos 1, 39. Desde Génesis hasta Malaquías le metieron toda la ley al Señor Jesús. Y Él tenía que aguantar el peso de la ley por usted y por mí, porque Él tenía un propósito. El Padre lo había mandado con una determinación, lo había mandado para cumplir. Y por eso le dijo a Pedro: no he de pasar yo esta copa. Si el Padre lo determinó, el Padre puso este propósito antes de que yo viniera, la tengo que pasar. Porque un hombre que viene con propósito tiene que pasar, por doloroso que sea. ¿Cuántos están dispuestos? Ahora, Pedro acabó igual que el Señor Jesús, crucificado, pero de cabeza, perseguido. Oiga esto, Pablo lo azotaron 3 veces, 2 veces más que al Señor Jesús. A Pablo lo azotaron 2 veces más que al Señor Jesús. Se lo voy a repetir, a Pablo lo azotaron 2 veces más que al Señor Jesús. En total fueron 3 veces. Y cárceles, al Señor Jesús no lo metieron a la cárcel, a Pablo lo metieron varias veces a la cárcel. Porque sabe, el apóstol Pablo dijo: yo tengo un propósito que cumplir. Para eso me mandaron llamar. ¿Sabe usted qué hace aquí en la iglesia de Cristo Peña de Oreb? No sabe cuál es el propósito. Mucha gente cree que venir a la iglesia es venir a sentarse. Si Dios no quiere gente sentada en la iglesia nosotros debemos de saber que si somos hijos de Dios, el Hijo de Dios tiene un propósito al venir a esta tierra. Y usted vino a esta tierra con un propósito. Y usted dice: ay, pastor, entonces usted me la está pintando muy coloyaya. Eso está muy grueso. Entonces yo tengo que padecer. Sí, ¿no dice la palabra de Dios que con Cristo juntamente hemos sido crucificados? ¿O no dice así la palabra? Yo le tengo que hablar de verdades, porque resulta que la iglesia de hoy es una iglesia bien chillona. Es una iglesia chillona. Pero no chillona de que lloran de adoración, de gratitud, sino que son chillones de que siempre, hermano, se están quejando de las cosas que le pasan. No hay persona que no se queje de lo que le sucede. Es que a mí me pasó esto, me pasó aquello. Ay, hermano, que no hay un propósito de Dios en la vida de usted, ¿sí o no? Si no, entonces ¿a qué vino? Usted vino a una religión, y religiones allá afuera, mire, usted puede escoger, hay más de 6,000. Pero si es hijo de Dios, hay un propósito por el cual usted está aquí. ¿Acaso usted escuchó una queja del Señor Jesús desde que lo aprendieron? Y dijo: ah, no, mira, Señor, yo me dejé y mira cómo me están pegando. Mira, yo me dejé, todavía lo sané, le hice un milagro y mira cómo me pagó, me puso un palazo en la cara. El Señor Jesús dijo algo. Dijo: Señor, me metieron una corona de espinas. Eso no es correcto, no es justo. Si sabes que yo delante de ti no cometí ningún pecado, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Usted escuchó al Señor Jesús? Ahora le hago una pregunta sinceramente. ¿Cuántos? No levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí se han quejado con Dios? ¿Sabe por qué le dije que no levantara su mano? Porque el que calla otorga. Ah, no me diga que no se ha quejado. Por favor, no me diga que no. No me diga que no, por favor, porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Nunca le ha dicho Dios: ¿y por qué? ¿Y por qué yo?
¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué a mí? Y mira, si cuando Dios nos pone a hacer algo, o aquí en la iglesia nos toca hacer algo, levantamos los hombros, ¿verdad? Que lo haga aquel, ¿no? A que se rasque con su uña para que vea. Y luego todavía se adorna, lo hago yo, y él se adorna con sombrero ajeno. ¿Sí o no somos así? Mire, si se nos cae la cara de vergüenza, porque así somos, ¿verdad? Y si no sale nuestro nombre en la marquesina, ¿quién hizo esto? Lo hice yo. Está mal hecho. No fui yo, fue aquel. ¿Quién hizo esto? Saber que, hermano, miren nada más.